Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues bienvenidos a este lugar. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Y pues en esta semana yo estaba platicando con la esposa porque precisamente hace 3 años comenzamos aquí a tener servicio los domingos. Ya desde antes habíamos tenido un discipulado los viernes, pero hace 3 años, el primer domingo de octubre, comenzamos a dar el servicio completo. Entonces pues nos da mucho gusto que estemos aquí, me da mucho gusto que pues hayamos podido ver pasar y que todavía permanezcan algunas de las personas con las que empezamos. Entonces pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por ver esta transmisión, por ver este video. Y pues bueno, hoy vamos a hablar acerca del proceso para hacer espadas, las espadas que conocemos, que hemos visto quizá alguna vez, que le hemos podido tocar o que le hemos podido ver, o por lo menos en una película todos hemos visto esas espadas que se usaban en la Edad Media y en los tiempos antiguos. Y bueno, pues ¿cómo se hace una espada? Primero, pues empezamos con el metal con el cual se va a hacer la espada, que normalmente es un acero que es hierro con carbón. Eso produce acero, que tiene mejores características, y después pues se le pueden añadir algunos otros elementos como níquel o cromo para darle pues mejorar sus características que van a tener, para evitar que se oxiden, en fin. Ya que se tiene elegido el material que se va a usar, porque no todos son iguales, ahí tienen diferencias sutiles pero importantes, entonces se procede a lo que es la forja. ¿Qué es esto de la forja? Bueno, vamos a tomar este metal, se va a meter al horno y se va a calentar. Se va a ir calentando hasta que llegue más o menos entre 1000 y 1200 grados centígrados. Se va a pasar del metal negro, se va a pasar a un rojo intenso, hasta que llegue a un azulado y hasta un casi blanco. Entonces, esa es la temperatura que se va a utilizar. Tampoco se debe sobrecalentar, porque si se sobrecalienta, entonces el material se echa a perder y en lugar de que el calor lo favorezca, pues lo va a perjudicar, entonces va a perder algunas características. Ya que se tiene en esta temperatura, en esta forja, entonces se procede al estiramiento, a la formación. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues con martillo y yunque. Se toma esa pieza, si lo hemos visto, con unas pinzas, se pone sobre el yunque y se empieza a golpear con un martillo para darle la forma, para darle la resistencia, para darle características que no se pueden lograr más que a base de este trabajo físico, de este trabajo mecánico, este golpeteo. Después de esto se sumerge en agua o en aceite, este proceso se llama temple, y bueno, pues una vez que se termina, se vuelve a repetir este ciclo cuantas veces sea necesario para que adquiera las características de dureza, de flexibilidad que se requieren para esa espada. Ya que se tienen estas características, entonces ya con un esmeril se le da el pulido, que a la vez va a servir para endurecer la hoja. La calidad de la espada va a depender, como decíamos, de la dureza y va a depender de la flexibilidad. Si es demasiado dura, entonces pues no va a tener capacidad de deformarse ni siquiera ligeramente y se va a romper. Si es demasiado flexible, pues entonces no va a tener la resistencia necesaria. Entonces se tiene que lograr un óptimo entre estas dos características, y lo vamos a lograr a base de la forja, de la temperatura, del trabajo físico, del trabajo con el martillo y el yunque, y con el temple, que es con el agua o el aceite. Y entonces, dependiendo de estas características, vamos a tener diferentes niveles de calidad para diferentes usos, para diferentes características que necesito para esta hoja. Algunas de estas hojas pues son muy famosas, son muy conocidas, como las que se
se hacían en Toledo, o todavía se siguen haciendo en Toledo, de una manera artesanal. Están las katanas japonesas, que también pues tienen múltiples capas, que se logran a base de estar doblando continuamente la hoja, en fin. Algunas espadas son tan famosas que hasta nombre tienen, y son famosas en la historia. Entonces, esos son los diferentes niveles que vamos a tener para las espadas, para los aceros, para las hojas. Y bueno, pues así como hay diferentes niveles de calidad para el acero, para las espadas, también tenemos diferentes niveles de fe. Y vamos a leer lo que está en Lucas capítulo 1. Primero voy a leer del 11 al 13, después del 17 al 20. Y vamos a hablar de Zacarías. Zacarías era un sacerdote que había entrado al templo para ofrecer el incienso. Y en estas condiciones, dice la palabra, se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Juan el Bautista. Eso se me olvidaba decirles, pero Zacarías y Elizabeth, su esposa, ya eran ancianos. Ya habían perdido totalmente la esperanza de tener un hijo. Y este ángel viene y les dice que van a tener un hijo en su vejez, como Abraham, y que su nombre va a ser Juan. Y continúa el ángel: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bueno, pues aquí vemos que hubo un juicio. Como Zacarías dudó, entonces quedó mudo. Y ahí mismo en Lucas capítulo 1, pero ahora del 30 al 35 y después el 38, dice la palabra: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y después dice María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, aquí vemos dos anuncios muy parecidos, donde se anuncia a dos personas, a Zacarías y a María, que van a tener un hijo. Zacarías era difícil el asunto porque él ya era anciano y su esposa también, y dudó, pero al dudar, el ángel emitió juicio y entonces Zacarías quedó mudo hasta que se cumpliera esto. María recibe esta noticia y también duda, porque dice: ¿cómo va a ser esto? No conozco varón. Ella era virgen. Pero sin embargo aquí el ángel no dio una palabra de juicio, al contrario, se tomó el tiempo para explicarle cómo iba a ser el asunto, a lo que María respondió simplemente: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Por qué fue diferente? Porque hubo juicio con uno y hubo misericordia
con la otra. Bueno, Zacarías era un sacerdote. Él conocía la Escritura perfectamente. Había leído la historia de Abraham. Sabía que Dios era capaz de darle un hijo en su vejez. Pero sin embargo, cuando le tocó a él, dudó. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Oímos, leemos de milagros que les pasan a otras cosas y cuando es nuestro turno, dudamos. Entonces, María era una jovencita. Ella no conocía profundamente las Escrituras como lo debería de saber Zacarías, y cuando dudó, pues el ángel tuvo la paciencia de explicarle cómo iba a ser esto. Entonces, Zacarías tenía la obligación de creer. Tenía un nivel, o debería de tener un nivel de fe mayor que el de María, pero sin embargo, en el momento de la verdad, pues resultó que ese nivel de fe no era tan alto como se hubiera esperado. Vamos a dejar este tema un poquito a un lado y vamos a ver lo que pasó después. Vemos que nace Juan, empieza su ministerio, y en Mateo 3, 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este arrepentimiento debería de servir como una preparación para lo que era inminente, para este reino de los cielos que se estaba acercando. Después, poco tiempo después, también el Señor Jesús predica. Después de su bautismo, dice Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues las mismas palabras básicamente. Está llamando el Señor Jesús a arrepentimiento, y la razón la misma: el reino de los cielos se ha acercado. Después pasa lo que conocemos. El Señor Jesús entrega su vida en la cruz, resucita, y entonces los discípulos empiezan a hacer su labor. Y habla con ellos, y en Lucas 24, 46 les dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Otra vez vemos arrepentimiento. El arrepentimiento en ese momento era muy importante, era vital. Y la pregunta sería: ¿y ahora es importante? ¿Ahora también es vital? Sí es vital. El arrepentimiento sigue siendo igual de importante que en aquel tiempo, o más, porque ahora conocemos toda la historia completa. ¿Y por qué es importante y por qué adquiere relevancia? Bueno, pues por el asunto de la rendición de cuentas. Tenemos un pasaje en Mateo 25, del 14 al 30, que no voy a leer, que es una parábola que habla acerca de los talentos. Se habla de un hombre que sale de viaje y entonces llama a 3 de sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Dice la palabra que de acuerdo a su capacidad. Y se va lejos y regresa después de mucho tiempo. Cuando regresa, llama a sus 3 siervos y entonces empieza a hacer cuentas con ellos. Y el primero, al que le dio 5 talentos, pues le dice: bueno, tú me diste 5 talentos, aquí están tus 5 talentos, más otros 5 que gané, porque los puse a trabajar. Entonces el amo se queda muy contento y le dice: pásale al reposo de tu señor, porque te di poco y ahora te voy a dar mucho. Has sido fiel en lo poco, ahora lo harás en lo mucho. Llama al de los 2 talentos y también le dice: me diste 2 talentos, aquí están tus 2 talentos, más otros 2 que gané para ti. Y de la misma manera lo recibe con mucho beneplácito. Llama al de 1 talento y él le dice: bueno, pues
yo te tuve miedo porque sé cómo eres, que pide las cosas que pues no, se exige las cosas que no pediste, entonces pues a mí me dio miedo, tomé tu talento, lo metí en un pañuelo y lo escondí, lo guardé bajo tierra, pero aquí está tu talento, como me lo diste, así te lo regreso. Y el amo se molesta y le dice, pues qué mal hiciste, si sabes cómo soy, ¿por qué no pusiste a trabajar este talento que te había dado? Entonces se lo quita y se lo da al que tenía 10. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues que también nosotros vamos a rendir cuentas. Porque a todos el Señor nos ha entregado talentos, a todos. Nadie puede decir que no ha recibido un talento, todos somos buenos para algo. Pero muchas veces ese talento hacemos lo mismo que el siervo, lo enterramos y ahí lo dejamos y no lo acrecentamos, no hacemos nada con él. ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor nos llame a rendir cuentas? Porque quiero que sepan que el reino de Dios ya nos está acercando. El reino de Dios ya está aquí desde hace 2000 años. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? En aquel tiempo hubo un arrepentimiento para preparación para este reino. Bueno, el reino ya está aquí. El arrepentimiento sigue siendo importante, pero por supuesto que sí. Sigue siendo relevante. Y el Señor nos va a pedir cuentas de este arrepentimiento y de este conocimiento que tenemos del reino de Dios que ya está aquí con nosotros. La situación del mundo desde hace 2000 años no ha mejorado a pesar de que el reino de los cielos ya está aquí. A veces pensamos, bueno, pues que el reino de los cielos es algo espiritual, no lo vemos, pero pues está dentro de nuestros corazones. En tal caso deberíamos de ser mejores personas y lamentablemente no es así. No corresponde tampoco. No lo vemos en obras, no lo vemos en lo físico, en lo material, pero tampoco se ve en una gran diferencia entre las personas de ese tiempo y las personas de este. Más bien, como que las personas de este tiempo están peor que entonces. Hay una historia en el primer libro de Samuel, capítulo 13, del 19 al 23, y entonces antes de leerla, pues nos recordamos que en el libro de los jueces hubo una nación que continuamente tuvo problemas, tuvo luchas, guerra con Israel, y esta era la nación de los filisteos. Continuamente había enfrentamientos entre ellos. Y el Señor les levanta un rey a petición de los mismos israelitas. Este rey era Saúl. Y entonces es cuando vamos a leer esta parte. Y dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían, y las tenían porque era el rey y su hijo. Eran las únicas dos espadas. Y aquí vemos una cosa terrible. En todo el reino de Israel no había herrero, no había acero de la calidad suficiente como para hacer espadas. Había acero para hacer azadones, para hacer hoces, para hacer arados, pero no para hacer espadas. Y cuando alguien necesitaba sacarle filo a sus instrumentos, tenía que ir con los filisteos. Y los filisteos le cobraban lo que querían por esto. Por esto que era necesario para que ellos pudieran producir lo necesario para dar de comer a sus hijos. Y eso me hace pensar que es una situación muy triste, la de una nación, la de un pueblo, que tiene que pedirle a otro
lo necesario para dar de comer a sus hijos. Y este otro les cobra por esto lo que quiere. El mundo actualmente está muy necesitado. Está muy necesitado porque está en manos de un amo cruel, al que no le importa el bienestar de la gente. Es un amo que no le importa lo que esté pasando en un país, en una nación completa. Y sabemos que los reinos de este mundo se le entregaron a Satanás y que él es este amo cruel. Y lo podemos entender. Podemos entender que este ángel caído no quiera ver el bienestar de los hombres, de las mujeres. Pero lo más triste es de que no es solamente este ángel caído, sino que vemos personas que tienen esta misma característica, que cobran injustamente lo que quieren a naciones que están menos favorecidas. Y vemos que no les importa las condiciones en las cuales viven y están planeando la manera de acabar con ellos. En este mundo prevalece el más fuerte. Se desprecia al más débil. Y los que estamos en medio, pues tenemos cualquiera de dos. O luchamos con uñas y dientes para no caer entre los más débiles, o se busca la manera, a como dé lugar, de pasar al estrato superior, de estar entre los ricos, entre los poderosos, entre los que oprimen. El mundo necesita soluciones. Y cuando se buscan soluciones para los problemas, los grandes problemas de este mundo, la Iglesia ni siquiera se considera como una opción. La Iglesia es lo que dejó el Señor Jesús, para que trajéramos el reino de Dios a la tierra. Y la Iglesia no está cumpliendo con esta obligación. Nos encontramos agazapados, nos encontramos escondidos en un templo, cantando himnos y diciendo gloria a Dios, aleluya. Y el mundo se está perdiendo. El mundo se está muriendo de hambre, de necesidad. Pero Dios no se queda con los brazos cruzados. En este momento, Dios está buscando personas que puedan traer estas soluciones. ¿Y dónde las está buscando? Pues dentro de la Iglesia. Personas que estén dispuestas a ser capacitadas para cumplir lo que Dios quiere hacer, que viene siendo lo mismo desde la creación de Adán y Eva: establecer el reino de Dios en la tierra. Los está buscando y los está capacitando. ¿Cómo? Leemos en Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Bueno, aquí vemos que la palabra de mi Dios es como fuego y como martillo. ¿Se acuerdan del proceso de las espadas? Bueno, aquí tenemos fuego y tenemos un martillo. ¿Qué nos falta? Nos falta el aceite o el agua, que es el Espíritu Santo. Entonces, los tres elementos necesarios para hacer una espada los tenemos. En la palabra tenemos fuego y tenemos martillo. Y el Señor, antes de irse, nos deja la promesa del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. En este momento ya no es tiempo de seguirnos preparando. El arrepentimiento ya lo tuvimos, por eso estamos aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es actuar para que nos convirtamos en ese ejército de espadas,
es tiempo ya no de hablar, es tiempo de actuar. El mundo se encuentra en una mala posición, pues entre muchas causas, porque la iglesia no ha actuado como debería de hacerlo. Porque cuando se levanta el mal, la iglesia permanece callada. Porque cuando se levanta el mal, la iglesia no hace lo que Dios quiere que haga. Porque esa misión de establecer el reino de Dios en la tierra se ha cumplido en una proporción muy pequeña. No vemos comunidades prósperas donde la gente viva bien como norma en muchos lugares de este planeta, en donde no exista ese afán de estar primero que todos y de llegar ahí aplastando a quien se ponga enfrente. Hemos visto que se requieren diferentes niveles de acero, de calidad de acero, para hacer diferentes labores. También hemos visto que hay diferentes niveles de fe para distintas tareas. El mejor acero va a requerir de altas temperaturas, trabajo físico intenso y aceite. La mejor fe requiere exactamente de lo mismo, de altas temperaturas, de trabajo físico intenso y de mucho aceite. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué clase de espada quieres ser en la mano de Dios? ¿Quieres ser una espada legendaria como una katana o una toledana que no pierden el filo después de muchas batallas? ¿O nos vamos a conformar con ser un cuchillito de mesa que nada más sirve para untar la mantequilla en un pan? ¿Qué clase de espada quieres ser? Y ya que lo has determinado, entonces, pues debes saber que hay un precio que pagar. Hay altas temperaturas, un horno de fuego que nos va a llevar a sacar toda la escoria de nuestra vida. Tenemos un trabajo físico con la palabra que nos va a moldear, que nos va a golpear, que nos va a porrear para que tengamos esas características de flexibilidad y dureza. Y tenemos mucho aceite, que es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que habla a nuestros corazones para que pongamos por obra lo que el Señor nos está mostrando. ¿Estás dispuesto para que Dios te use de esta manera, para que seas una espada afilada con estas cualidades para entrar en la batalla? Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido que hables a nuestros corazones, empezando con el mío, Señor, para que podamos disponernos a este fuego, Señor, que tú nos vas a mandar, a este trabajo físico, mecánico, de golpeteo, Señor, que tengas para nuestra vida a través de tu palabra, que no esquivemos el golpe y que no tratemos de dirigirlo a alguien más, sino que lo aceptemos que es para nosotros. Y también, Señor, que nos sumerjas en el aceite de tu Santo Espíritu, para que estemos llenos de ti, para que seamos, Señor, llevados de tu mano a donde tú quieres que lleguemos. Yo te doy gracias, Padre, porque en este momento podemos disponer nuestros corazones para que tú obres en nosotros. Te doy muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan bueno y perfecto para cada uno. Danos, Señor, danos una confirmación a nuestro corazón para que podamos, Señor, andar en esta novedad de vida que tú quieres que tengamos y seamos capaces de traer este reino de los cielos que ya está en medio de nosotros,
que lo podamos traer a esta tierra de una manera mucho más que espiritual, Señor, de una manera física, material, que se pueda notar. Porque seguramente en el cielo no se vive como se vive aquí en la tierra. Te doy muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Vamos a estar meditando en esto, vamos a estar pensando y vamos a disponer nuestro corazón para que Él haga conforme a su buena voluntad. Hasta luego. Que Dios los bendiga.